tardes a todos los que hoy nos están sintonizando vía web en www.visionglobal.net.be y bueno, recordándote que puedes participar por @visionglobal1. Hoy es 1 de julio y bueno, queremos darle la bienvenida a este mes. Ya estamos en el segundo semestre del año, o sea, ya estamos prácticamente tratando pues de generar cualquier acción que nos permita progresar en este último o segundo semestre del año. Muchas noticias en el día de hoy. Nosotros queremos hacer algunos comentarios. Participamos en la gran marcha universitaria el día sábado pasado, conjuntamente con las autoridades de las universidades públicas y privadas del país, conjuntamente con las autoridades de las universidades, el movimiento estudiantil, los profesores, los trabajadores de las universidades públicas. Como egresada de la Universidad Central de Venezuela, quiero, por supuesto, decir que me siento orgullosa de la participación de muchos egresados de las universidades del país. Es importante saber que el tema de las universidades, en lo que es sus justas reivindicaciones, la solicitud que han demandado de parte del Estado al Estado venezolano en referencia a un presupuesto justo, en defensa de la autonomía universitaria, nos convoca a todos. El Estado venezolano, si ejerce una inversión en materia de educación, sin duda alguna podría en este caso estar abonando un suelo fértil para el progreso, para la modernización, para el desarrollo del país. Lastimosamente tenemos un presidente ilegítimo, Maduro, quien le ha dado una espalda a una discusión que es importante. Yo siempre hago la reflexión que qué cosas tan contradictorias que en este momento los encapuchados de ayer en la universidad, del pasado en la universidad, que están claramente identificados, hoy ministros en la asamblea, hoy ministros en diferentes carteras ministeriales, son realmente los que le dan la espalda al movimiento universitario, son los realmente le dan la espalda a cualquier posibilidad de ir al encuentro, de buscar la unidad en la diversidad, de respetar la pluralidad del pensamiento, de saber que las universidades, como lo expresa la Universidad Central de Venezuela, es la casa que vence la sombra y que definitivamente buscamos, como decir, el apoyo principalmente del Estado venezolano, quien en este momento, o sea, pese a las huelgas de hambre, pese a las posiciones de apertura que tiene en este caso la comunidad universitaria, el gobierno no ha dado señales reales en defensa de los temas a discutir. Tuvimos hoy en la coordinación de fracciones de la Alternativa Democrática planteando qué posibilidades han discutido y bueno, y el gobierno solamente ha buscado la manera a través de lo que son los puntos de discusión de tratar de colocar una camisa de fuerza a las universidades, tratando de provocar un golpe a la autonomía universitaria. Desde aquí, desde el pueblo al debate, el exhorto que le hacemos a la comunidad de vecinos, al pueblo venezolano, es que no nos mantengamos indiferentes ante una problemática tan importante, porque ahí está el futuro de nuestros hijos, y si no los tenemos, ahí está el futuro de Venezuela, y sin duda alguna un gobierno que quiera salir adelante debe reconocer, en este caso, la legitimidad y el esfuerzo que han hecho por la investigación, por el desarrollo, por la modernidad y por la educación del pueblo venezolano. Por supuesto, estamos abiertos a un debate. Cuando hablamos y reivindicamos el nombre de este espacio, por supuesto que pudieran haber diferencias, por supuesto que son válidas algunas críticas, pero que creemos que es en la mesa de trabajo en que estas diatribas políticas pudieran subsanarse. Por otra parte, un punto, y quiero plantearlo en mi condición de médico venezolana, está
la triste historia que se repite, como la canción, la historia vuelve a repetirse. Vimos en meses pasados cómo Nicolás Maduro se apersonó luego de una huelga que hicieron los pacientes y trabajadores del hospital de Coche, el hospital periférico de Coche, un hospital de referencia vecinal importante, de referencia docente también y de referencia de las emergencias. Bueno, el gobierno nacional, luego de que salieron estos pacientes a la calle, manifestaron que se iba a subsanar y que se iba a expresar. El hospital de Coche se iba a expresar como un gran modelo hospitalario a nivel de la ciudad hospitalaria, que son 14 hospitales que hay en el distrito metropolitano. En consecuencia, nosotros tenemos que criticar que hoy nuevamente hayan tenido que salir los pacientes, que hoy nuevamente han tenido que salir los trabajadores, porque mentira fresca, Nicolás Maduro manifestó que la situación se iba a resolver y bueno, nuevamente vemos la situación se repite, no solamente en el hospital de Coche, en todos los hospitales del país hay un grave problema de salud pública que se ve expresado no solamente en el deterioro de los hospitales, que se ve expresado no solamente en el desdibujamiento de la atención primaria, que es la ambulatoria, a través de los ambulatorios Misión Barrio Adentro, sino que se ve expresado también en la situación lamentable que tiene en este país de todo el problema de la salud. Como tercer punto, vamos a hablar del tema de la corrupción. Esto es un tema que es importante plantearlo y para él tengo invitado ya a ha sido visitante de nuestro espacio. Se trata del economista Omar Danisco, quien en este momento viene a hablar algunos temas de lo que son las incoherencias en las políticas públicas en materia económica que tiene el gobierno, su observación, pues, su posición desde el punto de vista profesional en esta materia. Y yo inicio el tema de la corrupción porque, bueno, vimos que la semana pasada muchas noticias en referencia a denuncias que hacían desde el gobierno en casos, por ejemplo, como el INDEPAVI, en algunos casos del CNA y en un caso de alguna gobernación del estado de Guárico. Nosotros decimos, en mi condición de diputada de la Asamblea Nacional, en mi condición diputada de Caracas, que nosotros los venezolanos sabemos quién es el corrupto mayor. Nosotros los venezolanos sabemos de dónde viene la corrupción. El gobierno está inmerso en una acción de corrupción que es pública y notoria y nunca antes había habido un gobierno tan corrupto como este. En ese sentido, esta situación ha acabado con la economía venezolana a la par, por supuesto, de políticas incoherentes. Y bueno, hace aproximadamente 3 semanas tuvimos a Omar, el economista Omar, planteando pues algunas observaciones desde el punto de vista económico que daban al traste precisamente con las posiciones del gobierno que dicen que están en una revolución productiva, que hasta en este momento hay abastecimiento en todos lados, cuando veíamos que el mismo Banco Central reconocía públicamente que había desabastecimiento en más de 15 rubros. Entonces, bueno, nosotros queremos darle la bienvenida a Omar Danisco, que ha planteado la posibilidad de tener una visión que puede inclusive, siempre digo que podemos ser bien sencillos, Omar, tratando de que nuestra comunidad asidua son sobre todo nuestros seguidores y que quieren a través de la vida cotidiana manifestar cómo podemos hacer para enfrentar la situación económica del país y como un venezolano común del día a día, esa es la última parte de nuestra entrevista, puede saldar toda esta situación de deuda, de compromiso, tras una inflación asfixiante que tiene en este momento el gobierno, el Estado venezolano. Muy buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes, Dinora. Gracias por esta oportunidad. Wow, tocaste muchísimos temas económicos
y trataré de ir organizando de la forma más sencilla para nuestros oyentes puedan entender y ver la visión que se enmarca dentro de la ciencia económica, a las políticas que debemos tomar para corregir todos los males que hemos venido cometiendo, que ha venido cometiendo el gobierno como tal. En primer lugar, quisiera comentar que como economista tenemos que ser muy amplios a las ideas económicas. Yo creo que uno de los eslóganes que mejor se adapta es inclusión sin exclusión. Eso también se adapta a las ciencias económicas. No podemos satanizar a priori un modelo e imponer otro sobre uno. Yo creo que hay que tomar lo mejor de ambos modelos. Y por ello es importante... allá está tu cámara, y por ello es importante resaltar que los países que van a la vanguardia del mundo han copiado, en cierta forma, los modelos exitosos productivos. Todos los países que van a la vanguardia del mundo han copiado, en cierta forma, por supuesto, respetando el modelo y respetando lo que nos establece la ciencia, que tenemos que ser productivos en lo que tenemos mayores ventajas absolutas y comparativas. Esa es la primera lección que nos da la economía. Por supuesto, Venezuela, que tiene la reserva de petróleo más elevada del mundo, 330.000 millones de barriles. El segundo que nos sigue es Arabia Saudita, que tiene 200.000 millones de barriles. Resulta que nosotros somos el 10º productor de petróleo en el mundo. Con una de las mayores reservas, ¿no? Con las mayores reservas, ¿sabes? Eso es lo que vende el Estado venezolano. Lamentablemente nuestro Estado venezolano, cada vez que habla de que somos una potencia energética, pues no, realmente no lo somos. O sea, somos el país con la mayor reserva energética en el mundo, pero que estamos sentados sobre una mina de oro, pero con un pueblo pobre, lamentablemente. La idea es, ¿cómo cambiar esto? Bueno, pues sencillo, ahí hay varios temas, muchos temas que abordar. Y principalmente es cómo atraer a las inversiones. Las inversiones extranjeras, como se ha comentado el gobierno nacional, que tiene reuniones con Rusia, reuniones con China, reuniones con Estados Unidos, son todas muy válidas. Sin embargo, no existe la transparencia en materia productiva con ninguno de ellos. En el caso de China, ya sabemos el fondo chino, nos dieron más de 40.000 millones de dólares, de los cuales nos convirtieron prácticamente en una colonia, porque nos dieron 20.000 millones de dólares en moneda norteamericana y nos dieron la otra mitad en yuan. ¿Cuánto es la reserva que tiene Venezuela actualmente? En el orden de 26.000 millones, pero reservas líquidas están en el orden de 2.000 millones de dólares. Ese es el problema por el cual tampoco podemos solventar los problemas de exportación de los recursos, de las materias, de los productos prioritarios para salvarnos del problema de la escasez que estamos viviendo. ¿Cuáles son los puntos que tú crees que el gobierno nacional ha fallado desde el punto de vista de 3 puntos, diría yo, en materia económica? Bueno, en primer lugar, desde el punto de vista económico, la diferencia entre un país desarrollado y un país subdesarrollado radica en que el país subdesarrollado tiene hombres homo sapiens, que se llama homo sapiens. Los países desarrollados tienen hombres económicos. Aclaro el término, pero es así hablamos los economistas. Una persona que se dedica al engrandecimiento de su país, pues debe obligatoriamente incrementar su producción y su riqueza. Ese concepto errado de que es malo ser rico, lamentablemente, no me gusta hablar de los difuntos, pero creo que hizo mucho daño al país. Es malo ser rico, es falso. Tú te estás refiriendo a las declaraciones del pasado, donde el expresidente Hugo Chávez Frías manifestaba claramente de que, bueno, ser rico era malo, pero finalmente vimos que, bueno,
extensiones de terreno y la riqueza que ha tenido la familia Chávez, por ejemplo, ha sido un hecho público y notorio, se habla, se presume, que inclusive he oído información de que hay unas querellas allí familiares. Entonces, para el oficialismo no es tan malo ser rico, tomando en cuenta las grandes denuncias en materia de corrupción que se han hecho y que hemos estado evidenciando y que son tan evidentes que el mismo Maduro está tratando de ir, como decía, a los chinitos de recade, no ir al trasfondo y el meollo del asunto. Sí, indiscutiblemente que esto no es nada nuevo. Cuando los gobiernos centralizan el poder económico es donde surge la mayor corrupción. Ejemplos claros de ello lo tenemos en la extinta URSS, Unión Soviética, en la cual se convirtió Moscú en la capital con mayores multimillonarios de la faz de la Tierra. ¿Cómo se explica eso? Bueno, wow, sencillo, porque existía un grupo minoritario, que eran los que decidían por más de 400 millones de personas que abarcaban. Ellos decidían qué comprar, qué comer, qué importar, qué hacer y qué no hacer. ¿Y en Venezuela? En Venezuela no es nada nuevo. Aquí en Venezuela se copió el mismo sistema que lamentablemente impera en China. Tenemos que recordar que hace poco, ayer, Hu Jintao, que era el presidente de China, pues salió lamentablemente de la presidencia con unos escándalos brutales. Pero aquí en Venezuela, vamos a sentarnos aquí en Venezuela. ¿Qué está pasando en Venezuela? En Venezuela se está copiando un modelo que es, de mi forma de vista, es un modelo perverso, es un modelo que atenta contra las libertades económicas. Las libertades económicas no es como la pretenden ver algunos de que nosotros somos economistas que defendemos a las grandes transnacionales o los intereses. No, yo defiendo a mi pueblo, mi interés. Nosotros como economistas nos aferramos a la ciencia económica y a todo ese conocimiento adquirido para aplicarlo para que nuestro país surja de esta situación en la cual estamos. Pero yo lo que quiero es que tú me digas a mí, por ejemplo, ¿qué está pasando con el Banco Mundial y el problema venezolano? O que tú me digas a mí en qué se ha equivocado el gobierno nacional y qué está pasando ahorita con la inflación. Eso es lo que yo quiero que tú me hables, o sea, para que la gente plantee con nombre y apellido, porque, o sea, ¿qué pasó? ¿Quién se equivocó? ¿El gobierno? ¿El Banco Central? ¿Quién se equivocó? O sea, ok, volviendo. El tema fundamental que debe estar siempre en el tapete de cualquier política económica de nuestro país es el petróleo, porque el petróleo es el recurso en el que tenemos ventajas absolutas y comparativas contra el resto del mundo. O sea, nadie puede competir con nosotros en materia petrolera. Pero es absurdo que nosotros, teniendo la mayor riqueza comprobada de petróleo en el mundo, seamos el 10º productor de petróleo. Yo creo que nuestra guerra... ¿Pero quién se equivocó ahí? ¿Se equivocó quién? ¿El pasado, el presente? ¿Quién se equivocó? Por supuesto que los responsables son los que tienen el gobierno. Nosotros simplemente opinamos, y es mi opinión muy personal. Los que toman las decisiones no somos, son los que están. Pero son que el ministro, el presidente del Banco Central, ¿quiénes son? Bueno, yo diría que en Venezuela es el Ejecutivo Nacional. Acuérdate que nuestro sistema de gobierno, tú como parlamentaria sabes que nuestro parlamento lamentablemente se impone o está secuestrado por el Ejecutivo. Entonces para mí es el Ejecutivo responsable. El Ejecutivo, en vez de incrementar la producción, ha tomado, para mí, desde mi punto de vista, política errada de atacar al sector productivo. Cuando tú llamas para atraer inversiones, tanto públicas como privadas, pues tú tienes que estar abierto al diálogo. No es posible que nosotros vamos a invitar a inversionistas y luego hablamos en contra de la oligarquía. Es contradictorio, es algo absurdo. O sea, ¿qué inversionista te va a invertir en Venezuela cuando tú ya de hecho lo tienes como enemigo? Entonces el sector privado debe ser bien tonto un inversionista que venga a Venezuela a explotar el petróleo que se encuentra a 4.000 metros de profundidad y de paso con un gobierno hostil. Entonces yo prefiero ir, por ejemplo, a Arabia Saudita
Saudita, prefiero ir a Kuwait, que estuve leyendo hace 2 días, mientras nosotros hablamos de nacionalismo a ultranza, ellos hablan de privatizar cierta parte de la industria petrolera. Pero eso sí, ojo, nosotros hemos satanizado la privatización de la industria petrolera. Ojo, es un tema que van a generar mucho debate. Bueno, estamos hablando con Omar Delisco en visionglobal.net.be, pueden sintonizarnos @visionglobal1. Y en este momento, o sea, una de las preguntas que yo te haría, ¿qué está pasando con la situación económica desde el punto de vista de los indicadores? Bueno, los indicadores económicos nos dicen que lamentablemente este gobierno, las políticas han sido totalmente erradas y estamos aplazados. ¿Qué pasa con la inflación? La inflación, bueno, la más elevada de América Latina y una de las más elevadas del mundo. Eso es uno de los principales indicadores económicos que nos dicen que las cosas están marchando mal. ¿Qué pasa con la recesión? La recesión es producto, entre muchas cosas, de no incrementar el aparato productivo, de no existir políticas que estimulen a la producción nacional. Yo no veo ninguna política a través del Estado en la cual se incremente o se incentive a ese sector. Nosotros los seres humanos actuamos en base a lo que nos dice la atmósfera económica. Si tú vas a salir y ves que está lloviendo, tú sacas tu paraguas. Claro. Ahora, es absurdo que yo vaya a invertir en un movimiento en el cual está, por un lado, Indepavi cerrando negocios, regulando precios, políticas de controles, políticas de control de cambio. Entonces, oye, ok, está bien, todas esas políticas pueden coexistir, pero ¿dónde están las políticas de estímulo a la producción? Bueno, aquí tenemos entonces inflación, tenemos corrupción, tenemos recesión, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con la corrupción? Bueno, la corrupción, yo te repito, para mí la corrupción se genera por el exceso de control económico de parte del Estado. Este es un Estado que toda la vida ha sido socialista, desde el punto de vista, te doy mi criterio, toda la vida ha sido socialista, no ahora. Desde que surge en el siglo XX, el primer yacimiento, el que asume el petróleo es el Estado venezolano. O sea, la riqueza de nuestro país no está en manos de privados, de ningún privado. Está en manos del Estado venezolano. Pero eso es malo, o sea... No, a priori no es malo, a priori no es malo. El problema es malo cuando no abren espacio para incrementar la producción. Tú me hablabas hace rato, antes de empezar el programa, de la teoría del equilibrio. O sea, ¿cuál es la gran reflexión que sacamos del tema ante un gobierno que tiene la más alta inflación de América Latina, que estamos en recesión económica, que es un Estado que es coercitivo nada más con algunos, pero no con los verdaderos responsables de la corrupción? La gran pregunta que haríamos aquí, para los que nos están en este momento sintonizando, Omar, ¿y el pueblo? ¿Qué está pasando con el pueblo? ¿Cuál es la situación del ama de casa? ¿Qué está pasando con el obrero? ¿Qué está pasando inclusive con el empresariado venezolano? Yo estoy muy preocupado por lo que está pasando en Venezuela. Creo que en Venezuela... Háblame de las personas. ¿Qué está pasando con el ama de casa, por ejemplo? El ama de casa se ve atrapada en 4 paredes, de las cuales no puede salir. ¿Por qué no puede salir? Porque el presupuesto no es ilimitado. Los presupuestos familiares están limitados, lamentablemente, y cada vez que pasa el tiempo, a medida que pasa el tiempo, pues cada vez tenemos menos por la alta inflación que tenemos. Entonces, la ama de casa venezolana de verdad que debe ser una genia en finanzas, indiscutiblemente, para abastecerse y cumplir. O sea, ¿qué pasa con el trabajador? El trabajador, que es el recurso más importante que existe en economía, que es el factor humano, pues sencillamente está ocioso, Dinora. Tenemos más de 1,5 millones de venezolanos que están desempleados. Es increíble, con un país que tiene tanto por hacer. Y el trabajador no le alcanza el dinero, porque tenemos, ¿cuánto es ahorita la canasta alimentaria y la canasta básica? Pero ahí hay que tocar muchos puntos para hablar de este tema, abordar este tema. Nosotros, el Estado, nosotros somos los que sufrimos las políticas del Estado. Nosotros vemos un Estado que todos los años, año tras año, 1 de mayo, decreta un aumento del salario. Casi 9.000 bolívares la canasta
la cesta básica, Sí, más no, casi. o sea, tenemos Ya que está recurrir para más de 10. Y ahorita, y la canasta alimentaria, entonces tenemos que recurrir a 4 salarios mínimos para cubrir la canasta básica en Venezuela. y uno generalmente la familia venezolana tiene a lo mejor 2 salarios básicos. En consecuencia, mira, Correcto. la ama de casa y la familia venezolana, o sea, de verdad tiene que ingeniársela, sobre todo en este momento que termina el año y que empiezan las inscripciones, comprar uniformes, comprar todo lo que son los útiles escolares, más las vacaciones escolares que forman un impacto importante a nivel de los hogares. Yo te hago todas estas reflexiones porque yo sigo apostando a que el economista necesitamos, urge que los economistas se relacionen con el día a día de esa persona que está en su casa y está viéndonos en este momento y que perciben el drama que hay cuando tú sales, cuando vas a pagar y te aumentaron el transporte. Entonces, eso de alguna u otra manera crea un vaso comunicante entre la comunidad y en este caso el que es profesional de la economía. ¿Qué crees tú que deben hacer en este momento histórico las amas de casa, los trabajadores, y qué puede hacer el Estado venezolano en un corto tiempo? Ya nos quedan pocos minutos. Recuerden, amigos, estamos hablando con Marta Nisco, que es economista y además de eso ha librado un trabajo en base a su relación con los gremios en torno a lo que es su observación en cuanto al aparato productivo venezolano. ¿Qué crees tú que debemos hacer sencillamente la comunidad? En primer lugar, ver los actores económicos. El principal actor dentro de la economía venezolana es el Estado, por lo que hemos hablado que es el Estado rico y el pueblo pobre. El Estado, que en un momento estamos hablando del gobierno nacional. El gobierno, en este caso el gobierno. En un gobierno es el principal responsable de las políticas y de los sufrimientos y errores y avatares económicos es del Estado y en especial el Ejecutivo. ¿Pero qué debe hacer la ama de casa? En primer lugar, el Estado es el que tiene, o sea, es como el padre. Tú me estás diciendo qué debe hacer la ama de casa está ahí. O sea, ¿qué puede hacer una hija ante un padre que es pifarra? Bueno, ya hemos dicho que hay un gobierno que tiene unas políticas económicas incoherentes, que hay una inflación, que son vamos a hablar de la cotidianidad y de finalmente dar la reflexión en torno a lo que debe ser el Estado. Vamos a hablar, una ama de casa, o sea, cómo ajustar, por ejemplo, su salario, cómo hacer, pues. Porque al final tú vas a hablar del Estado, pero vamos a hablar qué pasa con el trabajador. Ok, pero volviendo al caso, o sea, ¿qué puede hacer un hijo indefenso ante una sociedad? ¿Qué podemos hacer nosotros? Esa es la gran reflexión. O sea, ¿qué puede ser? Quedarse en su casa y nada más reducirse o fijar posición y organizarse. Tenemos que organizarnos, pero en este momento, por eso es necesario un cambio de orden político. Tú tienes que tener un padre que te estimule, un padre que sea abierto al diálogo, un padre que nos permita crecer, cosa que no tenemos. Y esos cambios lamentablemente se dan en el orden político inicialmente. Y no existe, si existe. ¿Pero qué haría esa ama de casa para eso? La ama de casa que viene siendo la hija, pues tenemos que ser esos hijos rebeldes. Yo creo que esos hijos que tenemos que marchar, esos hijos que tenemos que decir que ser pobre es malo, que tenemos que buscar ser ricos, eso es lo que debemos hacer en primer lugar. Tenemos que cambiar de idea, romper paradigmas. Es fundamental. No podemos estar sumidos a la miseria de un sueldo mínimo y estar amarrados a él y felicitar cada año que el gobierno no aumenta ese sueldo mínimo, ese sueldo de miseria, porque ya no llega ni siquiera a la subsistencia. ¿Y el gobierno nacional qué debe hacer? Bueno, todo lo contrario a lo que viene haciendo, concentrar, yo creo, todos los temas
de corrupción, desabastecimiento, inflación, están concentrados para mí en la concentración de poder que ha asumido el Estado venezolano. Yo creo que debería abrirse. O sea, en vez de ser ese monstruo de Estado gigantesco que incluso financia otros países en el mundo, pues debería ser un Estado más liviano, un Estado más híbrido, que permita las inversiones. Estoy de acuerdo con las inversiones públicas, pero que también permita las inversiones privadas en el mejor término para todos. Muchas gracias, Omar. De verdad que estamos muy agradecidas de esta entrevista. Estamos despidiéndonos ya, amigos. Recuerden siempre, todos los lunes a la 1 de la tarde, estamos con su programa El Pueblo al Debate. Esta semana, una semana de mucho trabajo, voy a estar, por supuesto, en la Asamblea Nacional, tocando esta semana el punto del hospital de Coche. El miércoles voy a estar con la representante secretaria de la mujer de la Gobernación de Miranda en la Fiscalía General de la República, planteando la situación de impunidad con respecto a aumento de los feminicidios en el país. El jueves voy a estar recorriendo el estado Carabobo, específicamente en Valencia, con el equipo de Primero Justicia, allí trabajando en base de un tema de la mujer venezolana. Y bueno, mire, nosotros estamos abiertos a cualquier participación. Las preguntas que no pudimos darle en este momento a través del Twitter, vamos a continuarla en el espacio de la tarde. Y bueno, gracias por sintonizarnos a nosotros. Y bueno, ayúdenos a reproducir esta idea de nuestro espacio, El Pueblo al Debate. Muy buenas tardes, amigos. Bendiciones para todos.